Vámonos con los temas económicos y financieros. Ya está aquí Roberto Aguilar. Mi querido Robert, buenos días. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Fíjate que ya había nerviosismo en los mercados financieros prácticamente de todo el mundo. Ya habían descontado el incremento que se va a dar hoy de la tasa de referencia en Estados Unidos, pero fíjate que las declaraciones del presidente ruso Putin, que ordenó una mayor movilización de sus tropas en Ucrania, pues inyectaron mucha más volatilidad y nerviosismo a los mercados financieros que, bueno, pues se tuvieron que regresar un poco, están ahora en números negativos, tanto las bolsas de Asia, las de Europa y los futuros en Estados Unidos un poco están abriendo con una ligera alza, pero bueno, pues al final del día todos los ojos puestos ya en el tema de la política monetaria, y esta situación de Rusia se suma justamente a la incertidumbre en los mercados. También fíjate que se da a conocer, o a raíz de estas amenazas justamente del presidente ruso, pues se acelera el aumento de los precios de los energéticos en Europa, y se acaba de dar a conocer un dato muy interesante, Mario, que los gobiernos en Europa han destinado el equivalente a 500,000 millones de euros en esquemas de subsidio y apoyo para resarcir o para amortiguar el alto precio de los energéticos para las empresas y para los ciudadanos de aquel continente. Y bueno, pues esto también tiene un cargo a las finanzas europeas, así que en algún momento se tendrá que cubrir, pero por lo pronto ya 500,000 millones de euros destinados a estos apoyos. Y fíjate que también se dieron a conocer algunos datos interesantes sobre el comportamiento del mercado interno nacional. Básicamente es el consumo privado del segundo trimestre y las ventas al menudeo de julio, que todavía tienen una inercia positiva. Sin embargo, los últimos datos que dieron a conocer, por ejemplo, los del ANTAD, pues sí, ya tienen algunas señales, ¿no? Unos focos amarillos de que se está frenando el consumo en México, y el tipo de cambio, Mario, con esta volatilidad en los mercados, está fluctuando entre 19.98 y 20 pesos, pero se mantiene justamente en esos niveles en su modalidad interbancaria. Y ya entrando al plano local, también te comento, Mario, que Moody's, la calificadora, aseguró que las emisiones de deuda de México no representan un riesgo inmediato para las finanzas públicas. Eso sí, siempre y cuando los recursos se usen para el desarrollo social y por lo tanto no amenazan la calificación soberana, consideró justamente Carlos Díaz de la Garza, que es el director general de Moody's México, quien sugirió que los recursos podrían emplearse para tareas específicas como la creación de empleos, proyectos productivos, entre otros, que beneficien directamente a la población. Así es que el tema no es endeudarte, sino saber qué destino tendrán justamente estos recursos que pides prestados. Y también, fíjate que hablando de este tema de la iniciativa de política industrial, México debe aprovechar el fenómeno del nearshoring y quitar las barreras que impiden que más empresas del extranjero arriben al país, como una estrategia de largo plazo para que justamente México juegue un rol todavía más importante en Estados Unidos. Esto lo recomendó la US Mexico Foundation. Además dijo que los temas de proximidad, de respeto a la propiedad intelectual, talento, esto debe ser como un complemento que México ofrezca, pero también sugiere que no sea solamente, que no se base esta situación solamente en el nearshoring, sino que también sea una propuesta integral, como este tema que decías tú y que anunciabas justamente de la iniciativa de política industrial en México. Y ahora me llama mucho la atención las declaraciones del subsecretario de este esquema de subsidios fiscales, que va en contra de lo que ha dicho el presidente, a ver si hoy no le enmienda la plana, ¿no? Como suele hacerlo el presidente López Obrador, sobre todo si se lo preguntan ahí en su conferencia matutina. Lo cierto es que, es importante atraer la inversión extranjera, sobre todo de Estados Unidos y de otros países. Ahora que se están relocalizando inversiones de Asia y de algunos otros países, México luce como ese mercado, ese país propicio para atraer inversiones por la cercanía con Estados Unidos, pero también la política industrial busca detonar las propias industrias, las micro, pequeñas y medianas empresas en México, es decir, darles mayores oportunidades. Por eso se pedía todo este tema de la deducibilidad o de los incentivos fiscales, porque la deducibilidad al 100% eso ya no va a suceder. Más bien incentivos fiscales para industrias estratégicas que requieren apoyo del gobierno a través del tema fiscal y que logren detonar finalmente estas pequeñas y medianas empresas, y también las empresas grandotas, porque de pronto a veces se estigmatizan estos grandes contribuyentes que primero son los que más aportan al fisco, ¿no? O sea, los grandes contribuyentes creo que aportan más del 50% de todo lo que recauda el Servicio de Administración Tributaria. Entonces no hay que estigmatizarlos ni echarlos de menos a los Claro. grandes contribuyentes, porque además son los que generan mucho empleo en México. Ahora, que en otros gobiernos se han excedido con el tema
de los beneficios fiscales, pues esa es otra cosa, pero siguen siendo bien importantes para México. Pero qué bueno que detonen y que esté enfocada la política industrial en las pequeñas y medianas empresas. Ojalá, lo que decía al final del editorial Robert, que se aterrice y que se eche a andar, porque si se queda como una iniciativa, porque hoy es una iniciativa de política industrial, ni siquiera están ya creadas todas las directrices para que funcione. Totalmente, y por eso hablamos de un tema integral. En la medida en que más empresas extranjeras vengan y refuercen o instalen su capacidad productiva en México, atraídas justamente por la cercanía, pues van a generar todo un círculo virtuoso si hay una situación de apoyo justamente a la actividad industrial local. Se van a generar estas cadenas productivas y creo que no puede ser desigual, pero sin embargo, como tú dices, falta que todavía esto se cristalice, pero por lo pronto México, beneficiado por la inercia del nearshoring, pero no es suficiente. Eso es lo que insisten mucho los observadores, los especialistas sobre este tema, así es que bueno, pues no hay que nadar solamente de muertito en esta situación, sino hay que también incentivar otro tipo de industrias y sobre todo la economía en su conjunto. Y fíjate, Mario, que uno de los temas importantes ahora con esta cuestión de los sismos es la baja penetración que tiene el seguro para proteger tu casa de estos fenómenos que estamos muy expuestos y llama mucho la atención la baja penetración. Por eso una forma también de invertir, Mario, es cuidar nuestro patrimonio y aquí hacemos justamente un llamado para que busquemos las opciones de un seguro que proteja nuestros bienes y sabiendo que, insisto, que estamos en un tema justamente con alto peligrosidad por el tema no solamente de los sismos, sino a otros incidentes que pueden ocasionar una pérdida total. Así es que hay que buscarlo, hay que conocerlo y sobre todo protegerlo, porque insisto, esto también es una manera de poder invertir en nuestro patrimonio. Sin duda. Gracias, Roberto Aguilar. Al contrario, Mario, muy buenos días y las finanzas nos harán libres. Buen miércoles. Vámonos a conocer cómo están operando los indicadores financieros más importantes del mundo. Los precios del petróleo cerraron a la baja a la espera de la decisión de la Fed de subir o mantener sus tasas de interés. Así, el Brent perdió 1.5% para venderse en los $90.62 por barril. Mientras el crudo estadounidense West Texas se cotizó en 70 centavos. En el mercado bursátil, la Bolsa Mexicana de Valores cerró operaciones con una ganancia del 0.59%, el Standard & Poor's cayó 1.13%, mientras que el Nikkei retrocede 1.36%. Durante la jornada pasada, las emisoras que más ganaron en el mercado accionario mexicano fueron Unifin con 15.05%, América Móvil subió 5.05%, mientras que Nemax se incrementó 3.39%. Entre las empresas con mayores pérdidas se encuentran Cemex con 3.12%, Minera Frisco bajó 2.46%, mientras que el Grupo Financiero Banorte cayó 2.34%. Israel Morales, Heraldo.